Muy bien, vamos a continuar con este tema de vectores. Vectores. Ya dijimos, ¿no? Los vectores los vamos a estar utilizando durante todo el curso que viene, el que sigue y el que sigue, ¿sí? Las cuatro materias, los 4 trimestres que tienen que ver con física, pues se van a utilizar los vectores, estas cantidades, ¿sí? Que ahora vamos a empezar por definir, ¿sí? Vamos a definir lo que es un vector, el opuesto a un vector, la suma vectorial, ¿sí? La suma entre dos vectores, la multiplicación por un escalar, esto es un número por un vector. Vamos a ver cómo se representan cómo se representan los vectores utilizando ejes cartesianos, cómo podemos a partir de los ejes cartesianos descomponer al vector en componentes, y luego vamos a introducir a los versores, que son un tipo especial de vectores, ¿sí? Muy bien, eso es lo que vamos a ver en este curso. Con esto nos va a ser suficiente para abordar este primer trimestre. Luego, en el trimestre que sigue, vamos a continuar un poquito más con la definición de dos tipos de producto, ¿sí? El producto vectorial o el producto externo o el producto cruz, que es lo mismo, son formas de decir lo mismo. Vamos a definir eso, ¿no? Es el producto de un vector por un vector para dar otro vector, y hay otra forma de multiplicar vectores, que es el producto interno o el producto punto o el producto escalar, que da a partir de dos vectores da un número, ¿sí? Un escalar, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver recién en el curso que sigue, no en este, ¿sí? En el curso que sigue va a ser necesario para los temas de torca, cantidad de movimiento angular, y también ¿qué más? Y para la energía del trabajo, ¿no? Por la definición del trabajo. Entonces las cantidades escalares son aquellas que se describen con un número, ¿sí? La temperatura, el volumen, la densidad, la masa, la distancia, todas estas cantidades se definen con un número. Y entonces, ¿sí? Uno dice, por ejemplo, 25 grados Celsius, y a eso se refiere con la temperatura, y no necesita decir más nada, ¿sale? Lo mismo aplica para estas otras cantidades. Y las cantidades vectoriales no, a diferencia de las cantidades escalares, con un número no se define la cantidad vectorial, queda indefinida, ¿sí? El número únicamente habla de la magnitud, ¿sí? Qué tanto o qué tan grande es esa cantidad vectorial. Pero hay que dar más información, hay que decir hacia dónde, ¿sí? Hay que dar una dirección. Los ejemplos son la posición, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la cantidad de movimiento. Todos esos son vectores, ¿sí? Bien, ¿qué más? Dice aquí, si un león de 184 kilos corre a 1.3 metros por segundo, puedo o no preocuparme en función de si se dirige hacia mí o se dirige hacia otro lado, ¿no? Si se dirige hacia el vecino de enfrente, pues me preocupo menos que si corre hacia mí, ¿no? Que se preocupe el vecino, ¿no? Yo nada más me voy a preocupar en caso de que estos 1.3 metros por segundo apunten en mi dirección, ¿sí? Hacia mí. Si van hacia mí, pues algo tendré que hacer, porque en un rato, más tarde que temprano, me va a encontrar con el león si no hago nada. Y entonces eso puede, no sé, ser preocupante. Entonces el punto de este ejemplo simplemente es decir que la dirección, ¿sí? La dirección para algunas cantidades físicas, pues sí es relevante, sí tiene importancia. Los vectores los representamos con una flecha que indica entonces su dirección, aquí debió decir dirección, no sentido, y con un largo proporcional a su magnitud. Cuanto más grande es la flecha, más grande es su magnitud, ¿sale? Esto de aquí es el vector A, se lee vector A. Esto se refiere con vector A. En algunos libros de texto aparece con una flecha arriba, en algunos otros aparece con una letra en negritas, ¿sí? Ambos, negritas o con una flechita arriba, significa vector. Bien, cuando utilizamos estas barras y encerramos el vector con estas barras, entonces ahí nos estamos refiriendo a esta cosa, nos estamos refiriendo a la magnitud, ¿sí? La magnitud del vector, qué tan grande es ese vector, ¿sí? Y la magnitud, a su vez, también se puede representar así, simplemente la letra sin la flechita, ¿sí? Esto es la magnitud de A, esto es la magnitud de A. Dice, nótese que es posible desplazar el vector A
sin cambiar su identidad. Siempre que un vector mantenga su magnitud y su dirección, sigue siendo el mismo. Es decir, este vector A de aquí y este vector A de aquí son el mismo. ¿Por qué? Porque apuntan en la misma dirección y además tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Si tienen el mismo tamaño, tienen la misma magnitud. Si apuntan en la misma dirección, pues obviamente tienen la misma dirección. Y entonces esto y esto es lo mismo. No importa dónde esté situado el origen del vector, sigue siendo el mismo vector. ¿Sí? Tampoco importa el color, si es azul o si es rojo, da igual. Sigue siendo el mismo vector siempre y cuando otra vez tenga la misma magnitud y la misma dirección. Al vector negativo, al vector negativo del vector A se lo define como a un vector con igual magnitud pero con dirección contraria. ¿Sí? Al negativo de un vector, ¿sí?, es lo mismo pero apuntando para el otro lado. ¿Sí? En matemáticas esto se dice misma dirección y sentido opuesto. ¿Sí? Pues en física igual también, no lo sé, yo suelo decir que esto tiene una dirección diferente que esta, ¿no? Pero las dos formas las van a escuchar. Esto puede ser que la gente se refiera misma dirección con sentido diferente, ¿sí?, con sentido opuesto. Hay dos sentidos nada más, este oeste o norte o sur, y en este caso sería pues este mirando hacia arriba a la derecha, mirando hacia abajo a la izquierda, y eso indicaría que tiene sentidos opuestos. También se le puede decir a esto que esto tiene dirección opuesta de este, pero también se entiende, ¿no? Bueno, muy bien. A esto de aquí, si este es el vector A, pues este entonces será el vector menos A, es el opuesto del vector A. ¿Sí? El opuesto es aquel vector que sumado al vector A da el nulo, da 0. ¿Sí? Bueno. Otra vez la magnitud del vector menos A la magnitud del vector menos A. La magnitud del vector menos A es igual que la magnitud de A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la magnitud del vector menos A es un número positivo y además si es igual de grande que el vector A, que lo es, pues es igual, ¿no? Se lee magnitud del vector menos A, que es igual que la magnitud del vector A. Bien, la suma de los vectores A y B se realiza de tal forma que donde termina el vector A se coloca el origen del vector B y luego se une el origen de A con el final de B. ¿Sale? Es decir, si tenemos aquí el vector A, este azul, el vector B, el rojo, pues tomamos el vector A y donde termina el vector A ponemos el vector B, que es este de aquí. ¿Sí? Copiamos lo ponemos aquí, ya dijimos que si lo trasladamos sigue siendo el mismo vector, si le cambiamos de color también sigue siendo el mismo vector. Lo ponemos acá, donde termina el vector A, y luego unimos el origen de A con el fin de B. ¿Sí? Y eso nos da el vector suma. El vector suma en este caso sería el vector R. Y aquí vemos que la suma conmuta. ¿Sí? Es decir, sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. ¿Sí? O sea, si primero ponemos el vector B y luego ponemos el vector A y luego unimos el origen de B con el fin de A, pues obtenemos el mismo vector R que si hacemos lo contrario. Es decir, si primero ponemos A y luego sumamos B. ¿Sí? Esto de aquí y esto de aquí da igual. Eso es muy conveniente para operar luego con los vectores, ¿no? La suma vectorial, al igual que la suma escalar, cumple con la propiedad conmutativa. Si solo si se trata de vectores paralelos, entonces la magnitud de R es igual a la magnitud de A más la magnitud de B. ¿Sí? Si son paralelos los vectores, entonces vemos que al poner B tras el fin de A y al unir el origen de B con el fin de A, pues obtenemos el vector R, cuya magnitud es igual que la suma de las magnitudes. ¿Sí? Solo si son paralelos se cumple esto de aquí. Si no son paralelos se va a cumplir esto. ¿Sí? Va a ser estrictamente menor R que la suma de las magnitudes de A más B. ¿Sí? La magnitud de R, otra vez, va a ser estrictamente menor que la suma de las magnitudes de A y B. La suma de 3 o más vectores se realiza siguiendo el mismo procedimiento. Es decir, si tenemos el vector A, el B y el C, entonces ponemos el vector A, donde termina A, colocamos a B, donde termina B, colocamos a C, y armamos esta cosa y unimos el comienzo, el origen del vector A con el fin del vector C, y eso nos define a la suma de A más B más C. ¿Sí?
Eso es como se suman 3 vectores. Si fuesen 4, 5, 6 sería igual. ¿Sí? Simplemente donde termina uno ponemos el otro y así vamos armando nuestro vector resultante. Nótese que la suma vectorial, además de ser conmutativa, también es asociativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo A más B más C y primero hago la suma de A con B y luego le adiciono C, pues obtengo el mismo resultado que si primero hago la suma de B más C y luego le adiciono A. ¿Sale? Es decir, hago A más B, aquí está, obtengo este vector gris, que es la suma más B, y luego de A más B le adiciono el vector C y obtengo R. Y R obtenido por esta ruta. A más B primero más C. ¿Sí? Luego si hago B más C, ¿sí? Primero hago las operaciones que están dentro del paréntesis, igual que siempre. Entonces B más C me dan este vector gris. Y luego a ese vector gris, ¿no?, que está a la derecha, hago A más el vector gris, A más el vector gris, y obtengo el vector R. Y resulta que R, hecho, ¿no?, armado de esta forma, pues es el mismo R que este de aquí, ¿sí? Son iguales. Esta R de aquí, este vector R, es la misma flecha, tiene la misma magnitud, el mismo largo y apunta en la misma dirección que este otro, ¿no? Bueno, entonces así definida la suma es conveniente, ¿no? Es conveniente porque cumple con esas propiedades, cumple con la propiedad conmutativa y asociativa. ¿Qué más? Multiplicación de vectores por un escalar positivo, ¿sí? Se define de tal forma que únicamente afecta a su magnitud, no afecta a su dirección o sentido, ¿sí? Si tenemos el vector A y lo multiplicamos por 2, obtenemos un vector que tiene la misma dirección que A, pero el doble de grande, 2 veces más largo. R es 2 veces más largo que A y apunta en la misma dirección que A. Si lo multiplicamos por un medio, ¿sí?, si lo multiplicamos por un número menor que 1, entonces lo que va a pasar es que se va a contraer, ¿no? En lugar de ser más grande, va a ser más pequeño, pero va a seguir apuntando en la misma dirección, ¿sí?, en la misma dirección que el vector original. No es necesario definir la división de un vector por un escalar, ¿no? Porque aquí ya vemos que podemos simplemente multiplicar por el inverso de. Si queremos dividir por 2, en lugar de hacer eso podemos multiplicar por el inverso de 2, un medio, y entonces así armamos la división por una escala, ¿sí? No es necesario definir la división porque ya está implícita en la multiplicación, ¿sí? Simplemente multiplicamos por el inverso de. Además conmuta, ¿no? Decir 2A o decir A2 es lo mismo, ¿no? 2A o A2 es igual, o A por un medio o un medio por A es lo mismo. Para realizar la multiplicación de un vector por un escalar negativo, simplemente realizamos la multiplicación ya definida y cambiamos el sentido del vector, ¿sí? Sentido, es decir, podemos primero cambiar el sentido del vector. Por ejemplo, hacemos la operación opuesto de, es decir, tomamos el vector A, le cambiamos su sentido, ¿sí?, o su dirección, que apunte para el otro lado, y entonces obtenemos entonces el vector opuesto. Este es el vector opuesto de este. ¿Y luego qué? Pues luego operamos, lo multiplicamos por 2 y tan, ¿sí? Tomamos el vector menos A, lo multiplicamos por 2 en este caso, y obtenemos un vector el doble de grande apuntando en la misma dirección que el vector menos A, ¿sale? Lo mismo si queremos multiplicar por menos un medio. Si queremos multiplicar por menos un medio, podemos primero hacer la operación opuesto de para obtener el vector que apunta hacia el otro lado y luego multiplicarlo por un medio, que lo que va a hacer es acortar la magnitud del vector a la mitad y seguir apuntando, que el vector siga apuntando en la misma dirección, en la dirección de menos A. Esta multiplicación se descompone, ¿no?, en multiplicar por menos 1 primero, esto es multiplicar por menos 1, o hacer la operación opuesto del vector, es lo mismo, y luego multiplicar por el valor absoluto del escalar. Sí, por el valor absoluto del escalar. Entonces, esto de aquí es una operación que involucra 2 pasos, si se quiere. El primero es hacer lo opuesto y luego multiplicar por el escalar positivo. Propiedad distributiva: suma el producto por un escalar. Ok. Ya vimos cómo es
la multiplicación, vimos lo que es la suma, ahora vamos a ver la multiplicación y la suma juntas, eso es lo que viene aquí. Y esto es justamente que se cumple la propiedad distributiva para la suma y la multiplicación. Suma y multiplicación, ¿sale? Si tenemos dos veces el vector a más b, entonces, bueno, lo que se puede hacer es realizar la operación a más b y luego multiplicar por 2, y eso lo que hace es, al hacer eso, lo que obtenemos es este vector r de aquí, ¿sí? Es decir, hacemos a más b, ya sabemos hacerlo, tenemos aquí el vector a, el vector b, obtenemos el vector a más b, que es este gris, y luego lo multiplicamos por 2. A más b, pues por 2 da el vector 2a más b, que es lo que tenemos aquí, que es el vector r, ¿sale? Es el vector a más b, pero el doble de grande, apuntando en la misma dirección que a más b, pero el doble de grande. Pero también podemos venir por este otro camino de aquí, ¿sí? En este caso, lo que haríamos es multiplicar 2 por a y 2 por b, y luego sumar, ¿sí? 2 por a da este vector, 2 por b da este otro vector, y luego sumar el vector 2a más el vector 2b, y eso nos da otra vez r, el vector 2a más 2b. Entonces se dice que la suma y el producto cumplen con la propiedad distributiva. Muy bien. Y esto es útil, otra vez, esto es fácil porque esto nos permite operar como si los vectores fueran escalares, ¿no? ¿Sí? Eso hace que sea fácil operar con ellos. La resta vectorial se define a partir del opuesto de un vector y la suma, ¿sí? Así como tenemos definida la suma, podemos definir la resta a partir de la suma y el opuesto de un vector. Es decir, en lugar de restar, en lugar de hacer la resta directamente y definir la resta, lo que podemos hacer es sumar el opuesto. Sumar el opuesto. ¿El opuesto de quién? Del sustrayendo, ¿no? Minuendo y sustrayendo. Sí, este es el minuendo, este es el sustrayendo. Entonces, pues en lugar de restar el minuendo, en lugar de restar el sustrayendo, lo que hacemos es sumar el opuesto, ¿sí? Y eso ya lo tenemos definido. Tenemos definido el opuesto del vector, ya sabemos cómo hacerlo, simplemente es darlo vuelta y sumar también, ¿no? Ya sabemos cómo se suma. Se pone el vector a y luego que pusimos el vector a, ponemos donde termina el vector a al vector menos b, ¿sí? Donde termina el vector a, ponemos el vector menos b. Este es el vector a, este es el vector b, este es el vector menos b. Donde termina el vector a, ponemos el origen del vector menos b y luego unimos el origen de a con el fin de b. Y así obtenemos el vector c. Sale, ¿qué más? Ejes cartesianos, dice. Bueno, vamos a conectar ahora el mundo de los vectores con esta otra cosa que es muy útil también, ¿no? Que son los ejes cartesianos, que, bueno, está ligado al concepto de marco de referencia en física, ¿no? Sí, está tan ligado que a veces se confunden una cosa con la otra. Dice, bueno, los ejes cartesianos son un par de rectas reales perpendiculares que se utilizan para representar puntos en el espacio, ¿sí? Y vamos a ver que los puntos y los vectores representados en estos ejes cartesianos, pues hay una equivalencia, ¿no? Hay una equivalencia entre un punto y un vector. Al punto donde se cruzan se denomina origen, ¿sí? Es decir, aquí tenemos los ejes cartesianos, este sería el eje de ordenadas, este sería el eje de abscisas, no, está al revés. Abscisas, ¿no? Y ordenadas, no al revés, así, ¿sí? Abscisas son las X, ¿no? Ordenadas son las Y, que no les digan lo contrario. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Y en qué más estábamos diciendo? Bueno, que el punto P viene definido por, pues en este caso, por las coordenadas -3, 2, eso es pararnos en el 0, 0, caminar -3, es decir, el menos acá significa caminar en sentido opuesto a cómo crecen las X, y las X crecen hacia la derecha, entonces camino hacia la izquierda. ¿Cuánto camino? Pues 3. Y luego camino 2, es decir, alineado con cómo está definido el eje de la Y, camino en esa dirección
2. Y así llego a este punto de aquí, y ese punto de ahí es el punto P, que viene definido por estas coordenadas. Y a su vez vemos que el punto P define a un vector, el vector que une el 0, 0, el origen de coordenadas, con el punto P, ¿sí? Para cada punto del espacio o del plano hay un vector, ¿sí? Y viceversa, para cada vector, ¿sí? Recuerden que un vector lo podemos mover y lo podemos poner arbitrariamente con el eje, con su origen comenzando en el 0, y lo ponemos ahí y nos va a definir un punto. Si cada vector define un punto, cada punto define un vector. Bien. Dado un par de ejes cartesianos, una vez que tenemos definidos los ejes cartesianos, podemos descomponer cualquier vector en sus componentes x e y. ¿Sí? Tenemos este vector, entonces ¿qué podemos hacer? Podemos tomar tenemos este vector. Déjenme ver si estoy grabando, porque hoy me di la clase entera y no grabé. Sí, parece que sí, esto se está grabando, sí. Bien. Ok, ya estoy más tranquilo y ya estoy afónico, ¿no? Me di una clase aquí a la nada. Otra vez que F5. Ahora sí, entonces tenemos este vector y que esto es teta de acá. El vector por... ¿qué quiero decir? He dado un par de ejes cartesianos, podemos a partir del vector entonces descomponer el vector en los componentes x e y. Tenemos la componente en x del vector dada por este vector azul y el vector rojo, que sería la componente en y del vector a, tal que ax más ai da a, ¿sale? Ax más ai producen el vector a, ¿sí? También podemos definir a teta. Teta se define siempre desde el eje x hacia el vector, yendo de forma antihoraria, ¿sí? Horaria así, antihoraria para el otro lado, ¿sí? Horaria como giran las manecillas del reloj, antihoraria para el otro lado. Bueno, muy bien. Ax y ay, los vectores, son las componentes vectoriales de A. Además, Ax, la magnitud de Ax y la magnitud de y son las magnitudes de Ax y ay, los vectores, incluyendo su signo. Es decir, Ax, en este caso Ax es positivo porque el vector Ax mira en la misma dirección que el eje x, y el vector ay también es positivo porque mira en la misma dirección que el eje y. Si mirasen para el otro lado, entonces Ax sería negativa. Si mirase para el otro lado, si A sub i mirase hacia abajo, entonces A sub i sería negativa. Si conocemos el valor del ángulo θ, si conocemos θ y conocemos la magnitud de A, si conocemos cuánto vale A, entonces podemos saber cuánto vale A sub x y A sub i, ¿sí? Simplemente haciendo uso de las relaciones trigonométricas de siempre, ¿no? Esta, ¿no? Coseno, seno, tangente, ¿va? Recordando, coseno de θ, ¿sí? Se trabaja con este triángulo, con un triángulo que es rectángulo, y el triángulo rectángulo define pues, a un par de catetos, que son los que están adyacentes al ángulo de 90 grados, y uno diferente, ¿no? Que es el que está enfrente, que es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser más grande que los catetos, porque la suma de los tres ángulos del triángulo da 180 grados, y el ángulo más grande es el de 90. ¿Sí? Ya ahora tienen que repartirse 90 grados entre este y este, ¿no? Y eso hace de que estos dos sean siempre más pequeños que este ángulo de 90 de aquí. Y entonces la hipotenusa siempre va a ser más grande que los catetos. ¿Qué más? Pues el coseno viene definido por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Adyacente a quién? Adyacente al ángulo, ¿sí? Es este cateto que es adyacente a este ángulo, ¿sí? Este cateto es adyacente a este ángulo, pero es opuesto a este otro ángulo de aquí, ¿sí? Este cateto es adyacente a este ángulo, pero es opuesto a este ángulo de aquí, ¿sale? Si nos estamos refiriendo a θ, que es θ este de aquí, entonces este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y esta siempre será la hipotenusa, el lado del triángulo que queda opuesto al ángulo de 90 grados. Bien, una vez que tenemos definido coseno y seno, que se definen así, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre hipotenusa, respectivamente, entonces pues, podemos calcular a sub x y a sub y simplemente haciendo uso de esto, ¿no? A sub x, el cateto adyacente, es igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno de θ.
Y el cateto opuesto es igual a la hipotenusa multiplicada por el seno de teta. ¿Sí? Bien, a su vez, tangente, la función trigonométrica tangente, se define como el seno sobre el coseno del mismo argumento, teta, ¿no? Y pues como seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, todo eso lo dividimos por cateto adyacente sobre hipotenusa, tenemos este resultado, cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es a sub i sobre a sub x para el caso de teta. ¿Sale? Entonces la tangente de teta es a sub i sobre a sub x. Muy bien. En cambio, si conocemos los valores de ax y ai, es posible también obtener el valor de la magnitud de a. ¿Sí? Si conocemos ax y conocemos a sub i, simplemente a través de esta expresión de aquí, que la dio Pitágoras en su momento, pues podemos calcular la magnitud del vector a. ¿Sí? Ax al cuadrado más ai al cuadrado, todo eso raíz de. ¿Sí? Y teta también lo podemos conocer si conocemos a sub x y a sub i. Teta vendrá dado por, por el arco cuya tangente es ai sobre sub x. ¿De dónde sale esta expresión? Pues sale de aquí, ¿no? Es tangente de teta igual a ai sobre ax. Entonces aplicamos arco tangente de los dos lados de la igualdad. Para mantener la igualdad aplicamos la misma operación de un lado y del otro. Arco tangente de un lado, arco tangente del otro. Arco tangente de la tangente nos da el argumento. Arco tangente de la tangente de un argumento nos da el argumento. Digamos que se cancelan, entre comillas, la arcotangente con la tangente. Y del otro lado nos queda la arcotangente de ai sobre ax. Y eso fue lo que escribimos aquí. Arcotangente de ai sobre ax es igual a la arcotangente de la tangente de teta, que es lo mismo que teta. ¿Qué más? Es posible demostrar la consistencia entre las relaciones dadas. Es decir, Pitágoras es consistente con la definición de coseno y de seno. ¿Sí? Si ponemos a sub x, lo sustituimos aquí por este valor y sustituimos a sub i por este otro valor, pues entonces obtenemos esto de acá. Operamos a cuadrada, coseno cuadrado, a cuadrado, coseno, seno cuadrado, nos queda esto de aquí. ¿Sí? A cuadrado, coseno cuadrado, más seno cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sacamos a cuadrado de factor común. ¿Sí? Y luego, ¿qué? Raíz de a cuadrado es a raíz de coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, si tiene aquí el mismo argumento que aquí, pues esta suma de cosas nos da 1, ¿no? Nos da la unidad, pues que nos queda raíz de a cuadrado por raíz de 1. Raíz de 1, 1, raíz de a cuadrado, a. Y nos queda que esto se verifica. ¿Sí? Nos queda a igual a a. Y pues entonces las relaciones de partida son consistentes, es decir, esta de aquí, Pitágoras, y esto de acá, las relaciones de cosenos y senos, son consistentes entre sí. Ejemplo, cálculo de componentes, ¿no? Tenemos un vector que tiene por magnitud 3. Y tenemos que ese vector forma un ángulo de 45 grados con el eje X, pero por debajo de este, ¿no? Este no es teta, esto es un ángulo que nos dan que no es teta. ¿Teta quién es? Este. ¿Por qué? Porque hay que ir de X a D de forma antihoraria. De X positiva a el vector de forma antihoraria. Para un vector que apunta en el cuarto cuadrante, pues vamos a tener un ángulo teta mayor que 270 grados. ¿Qué más? Entonces, teta lo podemos calcular fácil, ¿sí? Simplemente hacemos toda la vuelta, todo el círculo, esos son 360 grados, le restamos los 45 del ángulo y nos quedan 315 grados. Bien. Y luego, ¿qué? Y luego pues empleamos las expresiones que ya habíamos visto que funcionan, ¿no? De coseno de teta, de seno de teta, para X y para Y. ¿Sí? Hacemos la cuenta, ponemos la calculadora en deg, en grados, en degrees, ¿no? Viene en inglés, la calculadora siempre, ¿no? Y entonces pues hay que poner ese modo, porque aquí al poner degrees, espera el coseno, espera grados, ¿sí? Si le ponemos rad, va a esperar radians, va a esperar radianes, ¿no? Entonces hay que poner en degrees y le vamos a pasar grado, le vamos a poner, si le vamos a pasar radianes, le vamos a poner en el otro modo, en el modo rad. Bueno, muy bien, entonces ponemos la calculadora en grados y ponemos, hacemos coseno de 315, seno de 315 nos da 0.707 o menos 0.707 en cada caso respectivamente y obtenemos estos numeritos. ¿Sí? Esto sería de X y esto sería de Y. Esto sería de X y esto sería de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos paramos en el 0, 0 y caminamos 2, 13 hacia la derecha y luego caminamos 2, 13 hacia abajo,
¿Por qué? Por el menos, hacia abajo. Entonces llegamos al punto que define el vector. Al punto D que define el vector, ¿no? Este sería el punto D, las coordenadas del punto D. Ya dijimos que entre el punto y el vector hay una identidad, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Podemos hacer esto de otra forma? Claro que sí, ¿sí? Hay muchas formas de hacer un problema bien y hay un montón de hacerlas, muchas más, infinitas de hacerlo mal, ¿no? ¿Sí? Hay unas cuantas formas de hacer las cosas bien y hay infinidad de formas de hacerlo mal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos hacerlo de otra forma? Podemos trabajar directamente con este triángulo. Este triángulo es rectángulo aquí, ¿sí? Es un triángulo rectángulo ahí. Y entonces ya sabemos de que este lado de aquí viene dado por la hipotenusa, que vale D, multiplicado por el coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados nos produce ese lado. Seno de 45 grados nos produce este otro lado, ¿sale? De coseno de 45 grados es esta cantidad. Y de seno de 45 grados esta otra cantidad. Ahora, como estamos trabajando con un triángulo y los lados de un triángulo son siempre positivos, pues estas cantidades de coseno de 45 y de seno de 45 van a ser cantidades positivas. Para lo cual necesitamos aquí imponer el signo, ¿sí? Aquí imponemos un signo de más. ¿Por qué? Omitimos, pero ahí está el signo de más. ¿Por qué? Porque A sub x está apuntando en la dirección de x y A sub y pues, está apuntando de forma opuesta a cómo crece el eje de las sillas. El eje de las sillas crece hacia arriba, esto va para abajo y entonces hay que ponerlo menos, ¿sí? Aquí hay que asignarle los signos. De la forma que lo hicimos antes, aquí, de esta forma de aquí, no es necesario asignar los signos salen solos. ¿Sí? Sale solo. Cuando uno hace seno de 315 grados, pues sale este número, ¿sí? De hecho, ¿sí? Si el ángulo está entre 0 y 90, el coseno y el seno son positivos. Si el ángulo está entre 90 y 180, pues el coseno sale negativo y el seno positivo. Si el ángulo está entre 180 y 270, tanto el coseno como el seno salen negativos. Y si está entre 270 y 360 grados, el coseno sale positivo y el seno sale negativo, ¿sale? Bien. Eso lo tienen que manejar, ¿sí? Tienen que practicar. Tienen que hacer unos cuantos de estos ejercicios para agarrarle la onda, agarrarle la mano, ¿sí? Y que ya esto sea fácil. Si logran que esto sea fácil, pues luego la comunicación entre ustedes y yo va a ser más fluida. Aunque esto es unidireccional, ¿no? Porque es un monólogo lo que estoy haciendo, pero bueno, idealmente. ¿Qué más? Cuadrantes y ángulo entre el vector y el eje x. Tenemos cuadrante 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Estos son los cuadrantes. ¿Cómo calculamos teta? Pues siempre va de x hacia el vector. En este caso teta y alfa coinciden, ¿sí? Teta y alfa coinciden. ¿Quién es alfa? Pues es el ángulo definido entre el vector, el eje x, digamos, y estos triangulitos que están pintados aquí, ¿no? ¿Va? De tal forma que el cateto opuesto al ángulo siempre es y. Este es y opuesto al ángulo, 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 ¿sale? Al hacer eso, si hacemos arcotangente de AI sobre x, entonces siempre estamos obteniendo alfa. El ángulo alfa lo obtenemos siempre así. Y luego, dependiendo de si estamos en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto, pues hacemos o ninguna operación para obtener teta, simplemente alfa coincide con teta en este caso en el primer cuadrante, pero en el segundo cuadrante pues no, porque teta es esto, ¿sí? Teta es este ángulo que sería 180 grados menos alfa, 180 menos alfa. Pero si estamos en el tercer cuadrante pues sería 180 más alfa. Y si estamos en el cuarto cuadrante pues serían 360 menos alfa, ¿sí? Entonces esta sería una forma práctica de obtener teta para vectores de los cuales conocemos las componentes x e y y están apuntando en los diferentes cuadrantes, ¿sale? Vale, muy bien, ¿qué más? Y aquí hay unos ejercicios, se los dejo para que practiquen,
¿sale? Digamos que la componente de A, de B, de C y de D, la magnitud de estos vectores vale siempre 3. Y aquí pues se da el vector, el vector que está en el primer cuadrante, que sería A, y nos dan este ángulo de 55 grados que forma con el eje vertical, con el eje Y. Aquí lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo. B estaría en el segundo cuadrante y nos dan este otro ángulo. C estaría en el tercer cuadrante y nos dan este ángulo. Y D estaría en el cuarto cuadrante y nos dan este ángulo, ¿sale? Podemos trabajar con teta, ¿sí? Aquí sería teta, sería 90 menos 55, 35 grados. Aquí también podemos trabajar con teta, esto sería 90 más 55, 145 grados. Aquí también podemos trabajar con teta o aquí, o simplemente trabajar también con los triángulos. Y háganlo de las dos formas para ver que efectivamente da lo mismo. Es decir, podemos trabajar con un triángulo, aquí sería este triángulo de aquí, que me quedó muy feo, ¿sí? Donde este lado de aquí, ¿sí? Sería el opuesto al ángulo, ¿no? Opuesto, que sería entonces que el seno, ¿sí? A por seno de 55 nos da este lado y A por coseno de 55 nos da este lado. Aquí también podríamos trabajar con este triángulo de aquí y otra vez B por coseno de 55 nos da el lado Y y B por coseno de B por seno de 55 nos da este lado X y así, ¿sale? Así lo podríamos trabajar en cada uno de estos casos. Noten que el eje X no necesariamente significa coseno y el eje Y no necesariamente significa seno. Eso aplica solo si estamos hablando del ángulo teta, pero si no es teta el ángulo que tenemos, entonces eso no tiene por qué ser cierto. Lo que sí va a ser cierto en general es esto. Es esto de aquí, ¿no? Las definiciones de seno, coseno y tangente para un triángulo que es rectángulo. Bueno. Esto nomás lo puse aquí para dejar claro que un vector no tiene componentes antes de que se defina el eje X y el eje Y. ¿Sí? Una vez que están definidos X e Y, recién ahí tenemos las componentes, podemos descomponer el vector en sus componentes. ¿Sí? Primero hay que elegir un par de ejes coordenados para poder descomponer el vector. Si no, el vector es un vector y nada más. O sea, tiene su magnitud, tiene su dirección y tan. Si no se puede hacer otra cosa, no se puede descomponer en componente X y en componente Y si no tenemos definido quién es X y quién es Y. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el vector A tiene componente X menos 3 y por componente Y 4. ¿Sí? Pero aquí el mismo vector A, copié y pegué aquí. Y lo que hicimos fue rotar los ejes, los ejes coordenados, los rotamos. ¿Y entonces qué? Pues entonces ahora la componente en X resulta que es 3.3, nada que ver con menos 3. Y la componente en Y es 3.7, nada que ver con 4. ¿Sí? Es decir, ¿un vector se puede expresar en términos de sus componentes? Sí, pero únicamente si se ha definido antes, previamente, el marco de referencia. ¿Sí? Si no tenemos marco de referencia, si no tenemos los ejes X e Y definidos, pues no podemos descomponer el vector. ¿Va? Y esto es importante. Y por eso todos los problemas de física comienzan por definir la componente en X y la componente en Y de los vectores. Sale, ¿qué más? Multiplicar A por un vector. Ahora vemos que al multiplicar la vector A, multiplicar el vector A por un escalar, ¿no? Por un escalar C. Que eso era estirarlo o acortarlo, ¿no? Si estiramos A y mantenemos su dirección, lo que estamos haciendo es aumentar a X y aumentar a Y en la misma proporción. Y si lo hacemos más corto, pues estamos reduciendo a X y estamos reduciendo a Y también en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, básicamente, hacer esta operación se reduce a multiplicar la componente en X. La componente en X de A por C y la componente en Y de A por C también. ¿Sí? ¿Qué más? Podemos ver que al hacer esto, ¿sí? Esto es dx, esto es dy al cuadrado, cada una raíz, eso es la magnitud de d, y la magnitud de d nos queda pues c cuadrada más c cuadrada x más c cuadrada y, sacamos el factor común c, según la raíz de c nos queda c y nos queda la raíz de esto, y la raíz de esto es a, ¿sí? Esto de aquí es a, ¿no? La raíz de ax cuadrado más ax cuadrado es a, es la magnitud del vector.
La magnitud del vector por c es la nueva magnitud. ¿Sí? Entonces, al multiplicar por c la componente en x y por c la componente en y, lo que estamos haciendo es mantener la dirección del vector, ¿sí? Y además incrementar la magnitud en la proporción c. ¿Sí? Si c es menor que 1, pues se va a cortar. Si c es mayor que 1, se va a estirar. Y también podemos ver qué es sumar vectores ahora que tenemos definidos los ejes x e y. ¿Sí? Sumar vectores es sumar las componentes de los vectores. Y nada más. Y lo podemos ver aquí gráficamente, ¿no? Esto es A, el vector A, esto es el vector B, esta es la componente AI, esta es la componente AX en verde. En rojo ponemos aquí la componente BX y la componente BY. Y vemos que AI más BI nos dan RI. ¿Sí? La componente en R del vector suma es AX más BX. Y la componente en X del vector R es AX más BX. ¿Sale? Bien. Y esto es lo que se expresa aquí, ¿verdad? Y bueno, la magnitud de R viene dado por esta expresión. Y el tangente θ, el ángulo θ que forma el vector R con el eje X, viene dado por la arcotangente de RI sobre RX. Esto es arcotangente de AI más BI sobre AX más BX. Si tenemos más vectores, pues nada más se siguen sumando, se siguen adicionando así, y lo que implica pues seguir sumando las componentes, ¿no? En X de todos los vectores y las componentes en Y de todos los vectores. Vectores unitarios o versores, ¿sí? ¿Qué son? Pues son vectores que tienen magnitud 1 y que no tienen unidades. ¿Sí? Y además apuntan uno a lo largo del eje X, otro apuntando en la dirección de las Y crecientes, otro apuntando en la dirección de las Z crecientes. ¿Sí? Y J y K. ¿Sale? Y en X, J en Y, K en Z. En dos dimensiones, pues nada más nos quedamos con Y y J. ¿Sí? Vemos que al mover estos numeritos, al cambiar a X y al cambiar a Y, lo que hacemos es muestrear o mapear todo el espacio. ¿Sí? Podemos obtener cualquier punto del espacio al cambiar el número a X y al cambiar el número a Y. Entonces un vector A cualquiera se puede expresar de esta forma, ¿sí? Donde AX por Y es el vector AX y AI por J es el vector AI. ¿Sale? Bien. Lo mismo en tres dimensiones, nada más que vamos a tener otro término aquí, AZ por K. ¿Sale? Otra vez, este es el vector AX, este es el vector AI, este es el vector AZ. La suma de tres vectores da otro vector que es el vector A. El vector A entonces se puede descomponer en el vector AX, que sería este de aquí, el vector AI, que sería este de aquí, ahí, el vector AZ, que sería este de aquí. ¿Sí? Y esto de aquí es la proyección de A en el plano XY. ¿Sí? Es como si ilumináramos de arriba el vector A y la sombra pues, nos produjese este resultado. Muy bien. Y la proyección de A sobre el eje Z directamente nos da a Z. Esta es la proyección de A sobre Z. Esta es la proyección de A sobre el plano XY. Suma de vectores. Al hablar de vectores con vectores unitarios, vemos que el vector A más el vector B lo vamos a poder escribir así, donde esto es la componente CX, esto de aquí es la componente CY y esto de aquí es la componente CZ, que multiplicados por los versores I, J, K nos producen el vector C. La resta vectorial pues es lo mismo que la suma, solo que en lugar de aparecer un más aparece un menos. Y otra vez las componentes en X no se mezclan con las componentes en Y, que no se mezclan con las componentes en Z, X, Y y Z. Multiplicación de un vector por un escalar, pues simplemente multiplicamos cada una de las componentes del vector por el escalar, ¿sí? Por el número C. Si tenemos una expresión un poquito más complicada como esta de aquí, ¿sí? Pues lo que vamos a ver es que se repite la expresión en X, en Y, en Z.
¿sí? En X, en Y, en Z se repite dos veces paréntesis A más B, solo que en X aparece en el subíndice X aquí, en Y aparecen los subíndices Y y en Z aparecen los subíndices Z. Y eso ocurre no solo con esta expresión, ocurre con cualquier otra expresión donde haya sumas vectoriales y multiplicaciones por escalares. Entonces esto es una forma compacta de decir todo esto, ¿sí? En lugar de escribir todo esto que es largo, ¿sí? Y al igual que decir A más A igual a 3A, es una forma compacta de decir A más A, o A por A, decir A a la 3, ¿sí? Es una forma compacta de decir A por A, es más práctico decir A a la 3 que A por A. Y aquí lo mismo, en lugar de decir todo esto, pues decimos esto y ya está, ¿eh? Dos veces el vector A más el vector B. Por eso este tipo de notación es potente, ¿no? Porque nos ahorra escribir mucho, ¿vale? Nótese que cada expresión vectorial en 3D implica tres ecuaciones escalares, es lo que estamos diciendo aquí. Esto de aquí, que es una expresión vectorial, ¿sí? Implica tres igualdades. Esta igualdad implica en realidad tres igualdades. Una en X, una en Y, una en Z. Son las tres iguales, ¿no? Tienen las tres la misma forma. C igual a 2 por A más B. Pero en este caso, la componente en X aparecen los subíndices X. En el caso de la componente en Y aparecen los subíndices Y. Y lo mismo para Z. Y luego que tenemos estos tres numeritos, pues podemos ensamblar de nuevo, armar de nuevo, construir de nuevo el vector C, simplemente multiplicándolos por el versor Y, el versor J y el versor K. Y así armamos otra vez al versor C, que es lo que queremos calcular, ¿no? Queremos calcular el vector C. Y se acabó. Se acabó. Muy bien. Entonces esto estuvo por hoy. Bye.